Bien, señor Daniel Pérez, mi nombre es Santos Rodríguez y continuando con la capacitación que ahora viene, eh, le vamos a presentar las siguientes diapositivas y posteriormente vamos a desarrollar unos casitos que son ficticios que se han desarrollado teniendo como base su empresa y su giro de negocio. Bien, el Súper, programa Santos. Sí, el programa tiene como título Capacitación de las principales diferencias entre la utilidad contable y la renta tributaria de renta de tercera categoría en la empresa. Los integrantes somos Gutiérrez Gómez, Ruth Belén, Valdés de Esa, Angie Mireya, Cruz Sánchez, Angie Silvana, Paredes Rodríguez, Luis Alexis, Pérez Altuna, Verónica Erlisa y Rodríguez Baltasar Santos Rigoberto. En Vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Empezamos con la introducción, la realidad problemática, los antecedentes y la presentación de los ejercicios, que posteriormente vamos a estar desarrollándolos en un Excel. Bien, la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría es importante en la gestión tributaria de las empresas, ya que va ligado al cumplimiento fiscal. Por ello, es indispensable diferenciar con claridad la utilidad contable elaborada conforme a las NIF de la renta tributaria, determinada en la base de la ley del impuesto a la renta. Esta diferencia no es solo técnica, sino también práctica, ya que implica realizar ajustes mediante una correcta conclusión contable, conciliación, perdón, contable y tributaria, para evitar riesgos fiscales y sanciones por parte de la administración tributaria. Ahora, la pregunta es, ¿será importante saber la diferencia entre la utilidad contable y la renta tributaria de tercera categoría? Es frecuente ver que las empresas presenten diferencias entre lo reportado en sus estados financieros y lo declarado a la SUNAT como base imponible para el impuesto a la renta. Estas diferencias surgen debido a que los criterios contables y tributarios no siempre coinciden. Por ejemplo, existen ingresos registrados contablemente que no son reconocidos tributariamente y gastos que, si bien están registrados en libros, no cumplen con los requisitos de deducibilidad exigidos por la legislación fiscal. En este escenario, las empresas están obligadas a realizar una conciliación entre la utilidad contable y la renta tributaria para cumplir correctamente con sus obligaciones. Al fin de establecer la renta neta de tercera categoría o renta neta empresarial, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por la ley. Esto es según la SUNAT, según la Guía Básica Tributaria 2022. Es importante puntualizar la estrecha relación entre la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria, pues esta última se nutre de la información brindada por la primera y la utiliza como base para determinar las diferentes obligaciones tributarias de la empresa y la base imponible y el monto del impuesto a pagar por el contribuyente. En relación con lo expuesto, es menester precisar que los distintos ejercicios realizados a partir de la contabilidad tributaria se deben ejecutar respetando las normas y los principios aplicados en la contabilidad financiera. Estos son los fundamentos de imposición a las rentas tributarias 2023 de la SUNAT. Ahora, vamos a ver casos prácticos en los cuales vamos a poder percibir estas diferencias que hay entre la utilidad contable y la utilidad tributaria. Eh, entre ambas partes, ¿cuál es la diferencia? Puedo irle adelantando. Esta diferencia radica en que muchas veces, como en la entrevista mencionaba, nosotros registramos gastos o costos contablemente que la ley del impuesto a la renta los rechaza.
no las considera como gastos o costos. Es por eso que estos gastos o costos van a ser una adición para la utilidad contable o la renta que se van a adicionar, como mencionaba, se van a adicionar al fin del ejercicio y van a dar otro resultado. Entonces, contablemente nosotros podríamos registrar operaciones que no son gasto o costo por error, premeditadamente, pero al fin del ejercicio, al contrastarlo con la ley del impuesto a la renta, nos vamos a dar cuenta de que no, no son gastos o costos que se deban deducir. Entonces, como los siguientes casos tenemos. Uno, la empresa Permininsac el 12 de marzo del 2024 adquiere combustible por el monto de 2.129.55 soles, por lo cual se paga a través de transferencia a la empresa el grifo SAC. El número de operación es el 2584 y le emiten la factura F001-00156. El siguiente caso que vamos a revisar es la empresa Perminisac adquirió tres carpas de lona de la empresa MCARP SAC el día 15 de diciembre del 2024 para reemplazar a las carpas que han venido usando sus volquetes, porque estas han estado muy deterioradas. El encargado se movilizó en taxi y no recibió comprobante de pago. El 15 de febrero del 2024, la empresa Permininsac adquirió dos llantas Chengsan de volquete con factura de la empresa Multillantas EIRL sin saber que la SUNAT le había notificado la baja de su inscripción en el RUC el día 13 de enero del 2024. Siguiente caso. La empresa contabilizó gastos por viáticos del gerente administrativo que viajó a Lima para una capacitación a empresas de transporte dictada por el MTC en las fechas 15 de agosto del 2024 al 18 de agosto del 2024. Se contabilizó dichos gastos debidamente sustentados con comprobantes de pago por un importe de 2.783 soles. El siguiente caso dice, la empresa ABC SAC contrató el estudio jurídico Asesoría Legal R&R por 6.000 soles para asesoría sobre un proceso judicial personal del gerente. La factura fue emitida a nombre de la empresa. El siguiente caso dice, la empresa Perminin SAC cuenta en su planilla con 3 trabajadores. El importe de planilla y beneficios sociales se pagaron dentro de los plazos legales establecidos. Planilla y beneficios, 75.000 soles. El siguiente caso dice, la empresa realizó los siguientes gastos recreativos en el año 2024. Agasajo del Día del Trabajo, 400 soles. Agasajo del aniversario de la empresa, 1.500. Agasajo por el Día del Padre, 300. Agasajo por Navidad, 900. Y el último caso que vamos a estar revisando a continuación con mi compañero Luis va a ser, al cierre del ejercicio 2024, la empresa realizó provisiones de cobranza dudosa en su libro de inventarios y balances por un importe de 70.000 soles, los cuales tienen más de un año de vencimiento. Como datos tenemos deuda de su cliente de Otusco Copermininsac por 55.000 soles, la cual cuenta con una carta fianza emitida por el BCP por 35.000 soles. Deuda de la empresa Divino Jesús SAC, no vinculada, es una empresa no vinculada, por 15.000 soles. Y deuda de la empresa Carbonífera Ruiz SAC, que es una empresa también no vinculada, por 30.000 soles. Bueno, eso es todo por mi parte y a continuación vamos a desarrollar los casos antes mencionados con mi compañero Luis. Ok, gracias, Santos. Ya. Buenas noches, señor Daniel. A continuación le voy a estar explicando unos casos prácticos, unos supuestos de la empresa que tengan que ver con lo que es costos, gastos sobre la ley del impuesto a la renta. En el primer caso,
tenemos que la empresa adquiere combustible por un monto mayor a 2.000 soles, y lo cual se paga a través de una transferencia bancaria. Tenemos número de operación y factura emitida. En este caso, el costo es computable solo por el valor venta, ya que el IGB no se considera como costo para lo que es el impuesto a la renta. En el segundo enunciado tenemos que la empresa adquirió 3 carpas de lona el día 15 de diciembre. El encargado se movilizó en taxi y no recibió comprobante de pago por la movilidad. En este caso, lo que es el costo de las carpas se considera costo para lo que es la ley del impuesto a la renta. El IGB de la compra no se considera, y la movilidad, que si bien es cierto, viene a ser un costo, en este caso no se considera para lo que es la tributación, debido a que no se tiene el recibo o comprobante de pago, por lo cual estos 50 soles extra se adicionan al final para la consideración de lo que es el impuesto a la renta. En el tercer enunciado tenemos... Disculpa, ¿la movilidad costo o el gasto? En este caso viene a ser un costo debido a que se utilizó para la compra de las carpas. O sea, viene relacionado ya a lo que es la compra de las carpas, viene todo incluido. Pero la movilidad no se tuvo como con comprobante de pago. Ya, ok. En el enunciado 3 tenemos que la empresa Permininsac adquirió 2 llantas. En este caso nos dice que la empresa a la que le compramos se había dado de baja el RUC a inicios de año básicamente, por lo cual la factura que nos ha emitido, que es por un valor venta de 2.200, no se considera como costo para la ley del impuesto a la renta, ya que está no habido, y este valor de 2.200 se tiene que considerar como una adición al final del ejercicio. Ahora nos vamos a los casos de gastos. El primer caso de gastos, tenemos un caso que es por viáticos del gerente administrativo, que dice que viajó a Lima para una capacitación empresa de transportes. De las fechas 15 del 8 hasta el 18 del 8. En este caso son 4 días y se contabilizó diariamente los gastos, que fue de 680 el primer día, 705, 598 y 800 el último día, dándonos así un gasto total de 2.783 soles. El límite diario que se puede deducir es de 640, por lo cual el primero, segundo y último día incurre en un exceso de 40, 65 y 160 soles respectivamente, que no se pueden considerar como gasto deducible. Al final del ejercicio se tendría que adicionar 265 soles. En el caso del tercer día, por ser un monto menor a 640, no hay exceso no deducible. En el siguiente caso, nos dice que la empresa contrató una asesoría por 6.000 soles, pero fue por un proceso personal del gerente. En este caso, por ser un gasto personal y no de la empresa, no se considera un gasto deducible, por lo cual se tendría que adicionar al final del ejercicio. En el siguiente caso de gastos, nos dice que la empresa cuenta con trabajadores en planilla. El importe total de la planilla y beneficios que
que se pagaron dentro de los plazos legales establecidos es de 75.000 soles. Todo este importe en completo es deducible, ya que se considera gasto y está pagado dentro de los plazos, entonces no habría ninguna adición que hacer al final del ejercicio. En el siguiente caso, también es en el siguiente caso se provisiona cobranzas dudosas. Cobranzas dudosas. Al cierre del ejercicio 2024, la empresa realizó provisiones de cobranza dudosa en su libro de inventarios, balance de importe. En este caso nos dice que tiene 3 deudas por cobranzas dudosas que ha puesto como gasto. La primera dice que es una deuda de 55.000, pero la cual cuenta con una carta fianza de 35.000. La segunda es una empresa no vinculada con una deuda de 15.000 y la tercera también no vinculada por un importe de 30.000. En este caso, las tres, bueno, la primera se considera gasto deducible solo el importe que no está con carta fianza, que sería 20.000. Los 35.000 que se pueden recuperar debido a la carta fianza emitida por el BCP se considera gasto no deducible. Y las otras dos, por ser empresas no vinculadas, se puede considerar gasto deducible. En este caso habría una adición de 35.000 soles que sería por la carta fianza nada más. Y en el quinto ejercicio de gastos, nos dice que la empresa realizó unos gastos recreativos en el año 2024, referentes al agasajo por el Día del Trabajo, por aniversario de la empresa, el Día del Padre y agasajo por Navidad, sumando un total de 3.100 soles. En este caso, sería todo el importe serían gastos. Ahora tendríamos que ver qué tanto es gasto deducible. En este caso, hay dos límites, que uno sería el límite por ingresos netos, que es el 0.5% del total de los ingresos netos, o otro tope sería 40 UITs del ejercicio. En este caso, el 0.5% de los ingresos netos de ejercicio, siendo esto 100.000 soles, sería de 500 soles, por lo cual el resto de los gastos sería no deducible. En este caso sería 2.600 soles, serían gasto no deducible, y se tendría que adicionar al final del ejercicio para lo que es el impuesto a la renta. Ahora vamos a proceder a adicionar los costos o gastos que no han sido reconocidos como tal por la ley del impuesto a la renta. Eso lo vamos a hacer al final del ejercicio. Como vemos aquí en la parte que está de azul, la utilidad contable es de 86.696, pero estos costos o gastos que han sido rechazados por la ley del impuesto a la renta se han convertido en adiciones que se van a sumar a nuestra utilidad contable, que los vamos a sumar porque no los vamos a utilizar como costos o gastos, porque fueron rechazados. Entonces, lo que hemos obtenido de los enunciados anteriores ha sumado 46.115, que está aquí debajo, en adiciones. Sumando eso a la utilidad contable, nos va a dar un resultado de 132.811. Esa sería la utilidad tributaria. Entonces, acá podemos darnos cuenta de lo que casualmente estábamos mencionando, de la diferencia entre la parte contable y la parte tributaria. No es lo mismo la utilidad contable que la utilidad tributaria, porque al final, cuando se hace el ajuste correspondiente, cuando se hace esa conciliación, nos damos cuenta que son montos totalmente distintos, porque hay un monto que se tiene que adicionar a la utilidad contable, y después de eso vamos a obtener la utilidad tributaria, que va a ascender.
Entonces, esa sería nuestra renta neta imponible. A partir de ello vamos a determinar nuestro impuesto a la renta. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Para este caso, nosotros vamos a trabajar en dos tramos. El primer tramo es hasta las 15 UITs, que del año 2024 ha sido 5.150. Entonces multiplicamos esas 15 UITs por 5.150 y nos va a dar 77.250. A eso le vamos a sacar la tasa del 10% y vamos a obtener un monto de 7.725. Luego, vamos a ir al segundo tramo. En el segundo tramo vamos a multiplicar, perdón, vamos a obtener 55.561. Y ese monto lo vamos a sacar el 29.5%, que nos va a dar como resultado 16.390.50 soles. Sumamos esos dos montos y vamos a obtener el monto de 24.115, que ese sería nuestro impuesto a la renta que vamos a tener que pagar. Ahora, como mes a mes nosotros hacemos pagos de impuesto a la renta, que son los pagos a cuenta, en este caso hemos determinado un monto ficticio de 8.654 y ese monto lo vamos a restar al impuesto a la renta para saber cuánto hay por pagar, por regularizar. Entonces, restando, nos va a salir 15.461 soles que tenemos por pagar. Y eso sería lo que tendríamos que pagar realmente al fin del ejercicio, como impuesto a la renta. Esa sería la aplicación de lo que hemos estado estudiando al impuesto a la renta. Espero haya servido de mucho para usted, que haya sido enriquecedor esta capacitación y le agradecemos por el tiempo que se ha tomado para podernos atender, para podernos brindar. Y bueno, a nombre de mi grupo, los mejores deseos para usted y para su empresa. Y hasta aquí sería todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Cuando gusten, estoy dispuesto a ayudarlos o en lo que sea necesario. Buenas noches con todos.